Estamos en la víspera de volver en vivo, que ya va a ser en los próximos días, pero obviamente nosotros tenemos bastante ganas de estar nuevamente junto a todos ustedes. Y bueno, en este caso recibiendo un invitado que viene desde el departamento de Salto. Él es diputado, representante nacional por el Frente Amplio, Álvaro Lima. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Contentos de estar aquí en Durazno, acompañando y respondiendo primeramente a la invitación recibida por el edil Pedro Hernández, un referente muy importante en el interior del país, del espacio de trabajo de Liga Federal, y cumpliendo una agenda de recorrida, tratando de estar en cercanía con la población, respondiendo a algunos requerimientos. Y bueno, entre la capital departamental y Sarandí del Chi estaremos desarrollando esta agenda durante toda la jornada. ¿Cómo viene hasta ahora el desempeño? ¿Cómo has visto el desempeño del gobierno? Ahora que ya está el presupuesto en funcionamiento, se encontraron sí con una realidad allí un poco tensa en cuanto a la concreción, sobre todo cuando se dijo de los anuncios hechos por Orsi en su momento, en campaña, y los compromisos que había asumido el gobierno, y el hecho de, bueno, cuán concretables son precisamente esos desafíos, esos anuncios que hizo el gobierno. El primer año de gobierno de nuestra fuerza política lo que ha marcado claramente es el cumplimiento de las metas trazadas, de aquellas primeras 63 medidas que comprendía el año 2025 están prácticamente en su enorme mayoría ya en funcionamiento y en ejecución. Es un primer año de gobierno que ha respondido a las exigencias plasmadas primeramente en aquel plan de gobierno que fue el que difundimos, en que comunicamos a la población uruguaya a lo largo y ancho de nuestras recorridas en aquella campaña electoral de 2024, lo que permitió retornar al gobierno grande, al gobierno nacional, y por supuesto lo que después significó una prolongación de esas metas en lo que es el gran proyecto de cualquier gobierno nacional, como lo es el presupuesto. Claro. Y tenemos hoy un presupuesto nacional austero, acorde a las principales preocupaciones y necesidades que tiene el país, un presupuesto no de números, sino de oportunidades, un presupuesto que pone el énfasis en las diferentes regiones del país, con sus particularidades, con sus problemáticas regionales. Creo que eso marca a las claras que hay un intento por tener una mirada diferente de lo que es en Uruguay, un programa de gobierno no tan centralizado y que pueda ir enfocando de forma fragmentada aquellas preocupaciones que en determinadas regiones tienen lugar. Por eso decimos que es un presupuesto que afianza la descentralización territorial, operativa, funcional de gobierno, y que lógicamente ha encontrado en este primer año indicadores y números positivos en cuanto a recuperación del salario real, en cuanto a la expansión en la inversión de primera infancia, en cuanto a destinos económicos a atender en la educación pública en sus tres segmentos principales, primaria, secundaria y educación terciaria, que ha atendido la preocupación de los jóvenes con la creación de 12.000 puestos de trabajo dentro de los 26.000 puestos que se crearon en ese primer año a través de programas de incentivos, tratando de promover y de afianzar la participación joven en las primeras experiencias laborales, lo que ha sido el apoyo al agro, sobre todo a productores familiares, a productores de la agroindustria, a productores ganaderos. Han sido 5.000 productores familiares pequeños y medianos que han sido beneficiados, algo más de 250 millones de dólares que fueron volcados en créditos blandos, con especial énfasis en toda la política de riego, que es muy importante, y también en cuanto a equipamiento e infraestructura. Ni que hablar de lo que ha sido la inversión en obras, en caminería rural, en recuperación de rutas nacionales, y esto se plasmó dentro del presupuesto en lo que es la asignación monetaria de 800 millones de dólares anuales que el gobierno nacional destina a las 19 intendencias a través del Congreso Nacional de Intendentes. Y esto va a permitir
como bien digo, recuperación de rutas nacionales. El primer año de gestión deja 1.200 kilómetros recuperados entre rutas nacionales y camionería rural y, por supuesto, el haber alcanzado, el haber llegado a 14 departamentos. Sabemos de algunas demandas que en Durazno se vienen dando, con la Ruta 100, por ejemplo, que es una ruta muy importante para el tránsito y el desarrollo de la producción, obras de infraestructura que indudablemente les da a los gobiernos departamentales, a partir de estas transferencias, la enorme oportunidad de reclamar, de golpear la puerta de los organismos nacionales, de pedir y hacer efectiva esa colaboración. Y en ese sentido, como diputado, tenemos ese deber, el de ayudar a que Durazno, a que Florida y a que los demás departamentos del país puedan tener un articulador, puedan tener una vía de llegada a los organismos nacionales y, por supuesto, hacer posible que ese programa de gobierno se pueda cristalizar en mejoras. ¿Por qué no se ha visto reflejado eso, por ejemplo, en las últimas mediciones? Cuando se evalúa el gobierno o la imagen, que en realidad es un poco curioso porque la imagen del presidente en sí está en mejor posición hoy que la del gobierno en general. ¿Por qué todavía no se ha reflejado en cuanto a conformidad y sobre todo pensando en ese electorado que votó al gobierno del Frente Amplio? Yo creo que hay varios factores que están incidiendo. Uno tiene que ver con el primer año de gobierno, donde se discute el presupuesto nacional y donde no se cuentan con los recursos económicos para poder rápidamente ejecutar obras, planes y programas. Creo que esos indicadores que salieron curiosamente el día anterior a la presentación del presidente de la República en la Asamblea General para dar su mensaje, lo cual es muy llamativo, marcan a las claras también que hay una expectativa, sobre todo de la masa de votantes frente amplistas, que estaba decididamente volcada a obtener resultados rápidos y que esto no iba a ser de esa manera. Entonces creo que esa expectativa, que de alguna manera no se cumplió en lo inmediato, en lo próximo, generó dentro de la fuerza política, alguna sensación de que no se ha colmado la expectativa. También creemos que ha incidido la figura de un presidente de la República que está, lo hemos dicho en diferentes ocasiones, construyendo un liderazgo. El Frente Amplio, no olvidemos, para este cuarto gobierno nacional no cuenta con mayorías parlamentarias, por tanto nos hace esforzar el esfuerzo, valga la redundancia, para poder buscar acuerdos, para tender puentes, para generar los consensos necesarios en un ámbito, reitero, como diputado donde no hay mayorías, y que ha visto al presidente de la República, llamando Urcio, cumpliendo esa tarea desde el Poder Ejecutivo, desde el ámbito de articulación, y eso genera que se vaya más lento, que las políticas públicas en la búsqueda de los consensos necesarios frente a la población no encuentren esa respuesta en la inmediatez. Por eso digo que puede estar incidiendo. Y lógicamente que en ese liderazgo de construcción lo que el gobierno del Frente Amplio está mostrando es la ausencia de líderes históricos. Ya no contamos con Tabaré Vázquez, con Danilo Astori, con José Mujica. Hay una renovación forzada de los liderazgos. Hay un Consejo de Ministros que ha priorizado la capacidad técnica a la trayectoria política, y eso también creo que ha incidido. Ha sido una inversión en tiempo y en proyección importante, y que todo ese conjunto de circunstancias creo que han incidido a que los indicadores quizás no se reflejan con lo que viene siendo la gestión, a la cual califico como buena. Y finalmente, creo que lo otro que ha incidido hacia la interna del Frente Amplio es también el rol muy activo y participativo de la dirigencia del Frente Amplio. Hay una dirigencia nacional del Frente Amplio, encabezada por su presidente Fernando Pereira, decididamente lanzado en procura de ayudar a difundir y a comunicar lo que desde el gobierno nacional se viene haciendo, que ha quizás faltado el acompañamiento de la masa militante, sobre todo de algunos estamentos muy importantes como las bases dentro del Frente Amplio, que, reitero, son los que se han sentido de alguna manera como que esas expectativas de resultados inmediatos no se han alcanzado. A nosotros no nos preocupa eso
porque sabemos que el programa se viene cumpliendo, sabemos que ahora hay presupuesto propio, sabemos que esa expectativa que ha quedado en debe para determinados sectores de la población que votan Frente Amplio se va a ir de alguna manera colmando, se van a ir viendo las respuestas que la población espera y lógicamente la figura del presidente Yamandu Orsi se va a ir robusteciendo, va a ir ganando en confianza y esta experiencia del primer año de gestión creo que va a ser beneficiosa para la fuerza política, para el gobierno, pero sobre todo para la población. Eso que remarcás sobre el perfil un poco más técnico que político en el gabinete, ayer lo conversaba con alguien precisamente del ámbito político y me señalaba esto, el tema del Ministerio del Interior, que es clave para la valoración después, porque claramente el tema de seguridad siempre aparece a la cabeza de las prioridades o las preocupaciones de la población. Y me decía esta persona, el ministro me lo dijo, sí, es un buen ministro, pero todavía está en esa situación precisamente de ser de un perfil un poco más técnico que político, y tal vez eso todavía no le ha permitido inmiscuirse en la discusión netamente política, que el Ministerio del Interior la tiene. Y precisamente a esto voy. Está allí planteada la interpelación, donde la oposición todavía no se ha decidido si lo hará en el Senado o en la Cámara de Diputados. Esto especulando un poco con el tema del peso de las mayorías, ¿no? Sí, la oposición en 2025 llevó adelante e impulsó 5 interpelaciones, algo que nunca había ocurrido en el primer año de gestión, pero creo que esa etapa de aprendizaje que alcanza a todos quienes llegan al gobierno nacional a desempeñar tareas por primera vez, creo que también ha dejado paso desde el Ministerio del Interior y desde la política de seguridad a inversiones significativas, inversiones importantes que se plasmaron en el presupuesto nacional y que también se han trasladado a inversiones en equipamiento, en tecnología, en operativa, más de 20.000 cámaras de vigilancia que se han instalado a lo largo y ancho del territorio nacional, el anuncio del presidente de la República de empezar a llenar 1.700 vacantes, 1.000 nuevos ingresos a la policía, la importancia de invertir en la formación y en la educación, sobre todo porque tenemos el gran desafío de enfrentarnos a delitos muy complejos, delitos internacionales, delitos que traen figuras delictivas que Uruguay hace algún tiempo atrás las miraba de lejos, que no tenían incidencia en la vida social. Me estoy refiriendo a los fenómenos del crimen organizado en sus diferentes expresiones, el narcotráfico, el lavado de activos, el tráfico de armas, la trata de personas, que definitivamente conviven con la sociedad uruguaya, que han generado un aumento de la violencia que transversaliza a nuestra sociedad. Por eso la inversión significativa que ha habido en seguridad, por eso el haber aprobado en febrero, en el receso parlamentario, la ley de lavado de activos, el haber modificado un aspecto esencial que lo había establecido la ley de urgente consideración, la LUC, que refería a los montos de dinero sobre los cuales no había controles de ningún tipo. Recordemos que con la ley de lavado de activos, aquel monto de $100.000 que podía extraerse de cualquier banco sin ningún tipo de control, que con los reajustes y con las actualizaciones llegó hasta los $150.000. Bueno, hoy bajó a 40 y eso creo que es un primer paso para poder empezar a controlar y fiscalizar de otra manera esos grandes movimientos de capitales que entran y que salen de nuestro país y que indudablemente tienen en su origen y en su tránsito una cuota de sospecha muy grande. La importancia que se le viene dando también a la labor en los institutos de rehabilitación, la inversión en materia educativa, el programa que se anunció en la jornada de ayer en Presidencia de la República por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. Me refiero al proyecto Empleo Integral, que comprende a liberados, ya sea que han cumplido la condena o que estén gozando de algún beneficio de libertad, como puede ser la provisoria, la condicional, la anticipada, con 3 años de antigüedad de libertad, que encuentran dificultades enormes para ingresar al mercado de trabajo, que tienen vinculaciones con el sistema penitenciario porque tienen que rendir cuentas de esas libertades. Bueno, que el sistema carcelario también pueda encontrar herramientas desde la gestión del gobierno nacional que puedan de alguna manera
reinsertar a quien en algún momento estuvo privado de libertad en la vida social y positiva del país. Entonces yo creo que los esfuerzos se vienen haciendo, creo que esto va a ser percibido por la población sin lugar a dudas, va a ser responsabilidad nuestra el poder comunicar de otra manera y no tengo dudas que en el caso del ministro Carlos Negro también ese primer año de aprendizaje va a redundar y a favor de su gestión a partir de este año. Muchísimas gracias, el agradecimiento por estos minutos y bueno, seguramente durante este año nos vamos a volver a reencontrar, ya sea por aquí o en alguna otra vía para comunicarnos, pero vamos a repetir charla, ¿cómo no? Así será, estaremos volviendo seguramente a Durazno a acompañar a Pedro en este trabajo y en este esfuerzo y agradecerle la invitación. Gracias de verdad. Gracias.